nosotros dar culto sólido a Dios. Y si solamente trabaja cuando venga al culto, entonces va a traerse problemas, pero tiene que restaurar el culto. La gracia del culto es para toda la congregación, para que todos ellos puedan tener el éxito en el culto. Esa es la razón por la cual todas las personas, todas las manos se están devocionando detrás del culto. Cuando yo oro y le doy gracias a todos ustedes que están devocionándose para el culto, para poder dar este culto sólido. Y el título de hoy es dedicar la vida a Dios. ¿Qué significa? Que estamos dando esta vida dedicada a Dios. Es culto. ¿Cuál es la gracia dada a las personas a la salvación de la salvación? Es culto. La vida cristiana es todo sobre el culto. El culto dado a este domingo es conectada y es dada a nuestra vida entera. Entonces, tener la gracia en el culto, tener éxito en el culto es tener éxito en la vida. Vivir en la vida, tener éxito en la vida es no solamente pasar su vida, pero Satanás, sabiendo esto, va a tratar de quitar el culto. Están tratando de que esté cansado, esté ocupado para que no venga culto. Usted vino todo aquí a la iglesia y luego ve a todas las personas, pero ve problemas y ve a todos. Y nuestro culto está restaurando todo, está sanando todo. La sanidad de toda la sanidad es culto que es para revivir. Y durante la semana las cosas también pueden ser difíciles, pero cuando usted da culto en el domingo, todo revive. Y usted está dando alabanza, está leyendo la lectura responsiva, está escuchando la palabra de Dios y todo está revivido. Dar el culto no es solamente es escuchar la palabra de Dios. Pero el culto empieza en el sábado cuando se está preparando para la ofrenda, preparando para alabar el domingo, preparándose para la oración del domingo. Y si usted viene temprano a dar culto los domingos y se prepara con la alabanza y el día anterior está viendo las escrituras para poder verlo hoy, es muy diferente. Digamos que aquellos que están forzados a venir al culto, aquellos que se están anticipando para poder venir al culto, es diferente. No importa qué tipo de problema viene, con qué tipo de problema viene al culto, pero todo aquí está restaurado y está revivido. Y todos aquellos que reciben salvación. ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué y cómo y cuándo deben de ofrecer esta dedicación a Dios? Y toda nuestra vida cristiana viene del culto. Pero si tenemos este culto llevado, entonces toda nuestra vida va a ser difícil. Entonces no aprenda culto de otras personas no aprenda culto de los humanos, pero aprenda el culto de Dios. Claro, la pastora, los ancianos pueden ser un modelo para el culto.
Pero como sea, le doy gracias a todos ustedes que puedan entender el culto dentro de la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual estamos dando culto el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? Claro, la palabra de Dios está dada dentro de una bocina de la pastora, pero tiene que escuchar la palabra de Dios. Y aunque la pastora, yo que soy una pastora, me preparo toda la palabra, pero aún así yo sigo orando. Preparo el culto para toda la congregación, para que toda la congregación pueda recibir fuerza y reciba la verdadera respuesta dentro del culto. Y para nosotros, ¿qué es una vida dedicada a Dios? Y antes de leer la escritura en Romanos 12:1, si ve en el verso 12:1, usted ve esto. Pablo era un judío. La palabra de Dios viene de los judíos, pero el diseño de Dios era para todas las naciones, para todas las naciones. En el verso 12, Dios habla como toda la gracia, y en el verso 6 habla de que de todas las cosas están en Él. Y toda la creación de todo este mundo no solo fueron creadas por sí mismas. Y solamente un pasto pequeño no estaban desde el inicio. ¿Usted cree que el cielo fue creado? ¿No fue creado con una factoría? Pero toda la creación está en Él. Y dentro de Él, todo. Entonces tenemos que recordar, no podemos ser ah, bondadosos frente a Dios, en el cual todas están en Él, dentro de Él y alrededor de Él. A Él da gracia para siempre. Amén. Tenemos que dar solo gloria a Dios. Y en el verso 12 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, percibir en el Espíritu, servir al Señor. Dios no solamente está hablando de su cuerpo físico, pero está hablando de todas las cosas que usted posee. Tiene que darlas como un sacrificio. Y Dios está diciendo que para usted dar culto, todas las cosas que lleva como importante su corazón, su mente, su cuerpo, todo el tiempo, todas las posesiones tienen que dárselas a Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy dando culto a Dios, que es el Rey, que, que, que da gracia a todo adentro de Dios. Digamos, usted puede conocer al presidente, solamente vamos y lo conocemos, pero vamos a ir a ver al presidente de un país con anticipación. Y cuando estamos viendo a Dios, cuando estamos conociendo a Dios todos los días, estoy conforme.
pero realmente tenemos que dar culto a Dios con esa palabra de escuchar a Dios. En el verso 2 dice, no os conforméis con este siglo, porque esta era es la era que ha dejado a Dios. Porque la palabra te está hablando a ti, para que no, porque las personas están diciendo a ti, no evangelices, no hagas la palabra. Y están diciendo, no necesitamos a Dios, podemos crecer nuestra propia torre de Babel. El mundo habla como que no necesitan a Dios, ellos mismos pueden tener su propio éxito, su propio poder, su propio dinero. No saben que todo viene de Dios. Dios nos ha llamado. Pero tenemos que sino que transforméis por medio de la renovación de vosotros entendimiento, para que comprobéis cuál sea buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es nuestro parecer. Nuestra vida cristiana, nuestro camino de fe no está comprometido. No se comprometa, no calcule con sus propios pensamientos, con sus propios mandamientos. Primero, tiene que entender qué es lo que Dios está tratando de hablarme el día de hoy. Mientras usted está escuchando la palabra de Dios, siga dentro de la palabra de Dios. No está siguiendo después de este mundo. Para primero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nosotros sabemos esto. Realmente quiero seguir la palabra de Dios, que es lo que es agradable y perfecto a Dios. Pero como sea, tengo este mundo, este cuerpo físico que lleva a las personas. Algo que tenemos que hacer primero es en Marco 1:35. Levantéis Jesús que vino a este mundo, tenía que hacer algo en el mundo. Y él escribió, levantándose muy temprano en la mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue al lugar del desierto y allí oraba. Porque de ahí había mucho ministerio que Jesús estaba llevando. Porque dentro del día donde iba Jesús, había muchas personas que estaban enfermas, que estaban poseídas por demonios, y hay muchos que tenía que alimentar. Jesús también es Dios, pero vino a este mundo en forma física. Cuando nosotros conocemos a alguien que está poseído por demonios y aquellos que están conflictos en espíritu, eso es lo que ven. Mientras estaba haciendo mi ministerio, yo vi a muchas personas. Si yo conozco a alguien que está en conflictos por 3 o 4 horas y después llego a casa y me duermo. Entonces el cuerpo físico de Jesús estaba muy cansado haciendo este ministerio. Él se levantaba levantándose por la mañana y lloraba. En Marcos 14:32, Jesús fue a un lugar llamado Gentsemani y fue y oró. Este es un lugar antes de que muriera en la cruz, en el monte de Calvario.
día de su ministerio, antes de ser su sudor se convirtió en sangre. En Lucas 6:12 fue al monte y oraba nuevamente. Y después llamó a los discípulos y llevó su ministerio. Antes de el ministerio de sus discípulos, él oraba. Porque era muy importante, él oraba toda la noche. En Juan 6:15 había muchas personas que estaban llevadas y todas esas personas estaban sorprendidas. Todos podemos vivir, podemos vivir conformes sabiendo esto. Jesús, sabiendo esto, sabiendo este factor, fue, fue al monte y oraba nuevamente. No era el tiempo en el cual podía ser un héroe, pero muchas personas estaban muy alegres de verlo, porque el propósito de Jesús viniendo a este mundo no era la razón, no era esa razón. Que es importante que no sepan de todas estas personas, pero hizo el trabajo de Cristo y fue allá al mismo lugar y seguía orando. Lo importante que había hecho para su ministerio fue oración. Y todos aquellos que se están devocionando por esta división, los padres, los ministerios, tienen que orar igual. Los líderes tienen que tener un tiempo de a solas. En ese momento no está dentro de todos los signos, pero puede concentrarse en la oración. Si ve en Éxodos 33:1, Moisés le habla a Jesús cara a cara. Si verso 1, en el cual puede ver que las personas hablan Moisés le pregunta a sus amigos. Te vas a tener mucha diversión cuando hablas a tus amigos. Así es como el Señor conoce. Oro que todos ustedes puedan hablar con Jehová de cara a cara. Pero antes de ser nuestro ministerio, tenemos que tener este tiempo de tener fuerza con Dios. Salmos 5:3. Señor, tú escuchas mi voz y preparo para ser tu centinela. Desde la mañana es diferente. Todos aquellos que escuchan la palabra de Dios de la unidad de esta iglesia de la unidad están en el culto. Que reviva su mañana. Que descubra y tengan el momento de estar con Dios. Salmos 143. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Digamos que solamente pasamos en la mañana con toda la voz de los problemas, de las ansiedades, pero antes de ir al campo ya estamos cansados. Oro que puedan escuchar la palabra, escuchar esa voz
porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde tengo que andar. Porque cuando va en el mundo no puede ir alrededor. Pero el autor de Salmo escribió esto. Porque a ti he elevado, hazme saber el camino por donde andar, porque he elevado mi alma. Esta conversación con Dios, la oración es primero. Y tenemos que ser guiados con el Espíritu Santo. No es mi propia experiencia, mi propio pensamiento, mi propio método. Está diciendo que cuando vamos al campo después de orar, hemos recibido el camino que Dios nos va a guiar. ¿Por qué es necesario hacer estas cosas primero? 1 Pedro 2:2. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no os adultera. Usted tiene para que por ella crecéis para salvación. Cuando aceptamos y creemos en Jesucristo, recibimos la salvación y nos convertimos en sus hijos. Pero cuando un nuevo recién nacido, no lo podemos dejar caminar donde quiera o a comer lo que él quiera. Y después que hemos tenido aceptación, tenemos que ser llenos con las palabras de Dios. Tenemos que tener esta conversación profunda con Dios. En Juan 15, 4:7, tú eres la rama. Permanecéis en mí y yo con vosotros, como el párpano no puede llevar el fruto por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que no puede tomar el fruto por sí mismo. Si no pertenecéis en mi vida, así tampoco vosotros, y no permanecéis en mí. Y siendo con Dios con la oración, escuchar la palabra. ¿Por qué tenemos que hacer esto? En 1 Pedro 5, 7, 8, escuchar toda vuestra ansiedad sobre él, porque sed sobrios y veded, porque vuestro adversario del diablo, como león rugiente, ante alrededor busca a quien devorar. Alrededor hay muchas cosas. Es por eso que dice vuestra ansiedad sobre él, porque él, porque él los cuida a ustedes. No tenga su ansiedad. No tenga toda su ansiedad, porque cuando la tienen no va a creer en Dios. Porque constantemente está teniendo esta mente de no creyente y Satanás está buscando por usted. Efesios 6:10. Por demás, hermosos míos, fortalecerse en el Señor. Hay que tener fuerza en el Señor. Porque en el Señor, con su poder, nos está haciendo fuertes. Y antes de salir al mundo, tenemos que tener toda la armadura de Dios. Tenemos que estar completamente armados para que podemos resistir a todo afuera. Para que podéis resistir en el día malo y haber acabado todo, estar firmes. Después de seguir a Jesús todo el tiempo, no solamente puede salirse como una persona asustada. Que todos nosotros tengamos la gracia de tener
de disfrutar la evangelización de todas las naciones y la continuación. 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás va a tratar de engañarlo. Haz esto. Tal vez solamente puedes no ir un domingo al culto y todo va a estar bien. Y eso es lo que 2 Timoteo dice. Procurar que con dignicia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse y usar bien la palabra de verdad. Porque 1 Pedro 1:23 dice que hemos nacido nuevamente, siendo renacido no de semiente corrupta, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios vive y permanece siempre en mí. Y en el libro de Isaías también nos está dando esta oración. Jehová, Señor, me dio la lengua de sabio para saber hablar palabras del cansado, despertar en la mañana tras mañana, despertar mi oído, porque he oído como los sabios. Dios, dame la enseñanza, dame esa lengua para yo saber qué es lo que les tengo que decir. Despertar mañana tras mañana, despertaré en mi oído para que oiga como los sabios. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y realmente es difícil vivir esta vida cristiana teniendo todo este trabajo. Con todos estos cargos, que usted venga enfrente de Dios. Y Dios nos va a dar la verdadera paz. Entonces, ¿cómo podemos hacer todo este trabajo? Primero, con oración, mediante la palabra, evangelización. Hemos visto que Jesús, sabiendo todo su ministerio, fue en la mañana y oró. Y no trayendo a ninguno de los discípulos, pero solo él fue en el monte y oraba. Que todos los ministerios, los padres que están nutriendo sus hijos, tengan este momento para ustedes tener la fuerza. Y con la fuerza que Dios nos está dando, tenemos que hacer todos los trabajos, los ministerios con este poder. Y ahora tenemos que mantener la palabra de Dios. No podemos mantener todas las palabras que las personas te están diciendo a ti. Y no puede mantener todos los comentarios que sus padres, sus amigos, sus maestros están diciendo de usted. En Josué 1:8, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardéis y hagáis conforme a todos los que él está escrito, porque conocéis ahora prosperar tu camino, en todo saldrá bien. Amén. Usted solamente puede escuchar la palabra de otras personas, pero mantenga la palabra de Dios en usted. También la evangelización que Dios nos está diseñando tiene que ser su vida. Esto es una escritura de Pablo que está hablando
Timoteo, que es un discípulo de él. Segundo Timoteo 4:3. Te encarezco delante de Dios, que es el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Jesús nos está hablando. Que prediquéis la palabra, que instéis el tiempo fuera del tiempo. Amén. Y oro que no solamente estás diciendo, oh, voy a hacer un tipo de evangelización, pero que descubra su evangelización este año. Dios nos está diciendo, tiene que orar, preparar para que pueda dar la palabra de Dios. Y también tenemos que nutrir a otros. Cuando tenemos nuevas personas que están viniendo, los remanentes, la gerente generación, tiene que nutrirlos. Y lo que usted ha escuchado, lo que has oído en mí antes, muchos testigos, estoy encargado en hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La evangelización no tiene que terminar solamente con usted. Tiene que dar a nuestros campos, a la generación futura, a la evangelización mundial. Entonces, ¿quién puede hacer estos trabajos? En Mateo 4:19 dice, venid en pos de mí y os haré pecadores de hombre. Dios dijo que va a llevar su trabajo. Y todos los discípulos que siguen después de Jesús van a tener esta sanación, pero se fueron. Para que todos ustedes tengan la gracia de recibir, ser discípulos. Digamos amén a esta palabra. Amén. Y déjanos tener esta gracia de seguir con la palabra de Jesús. Amén. Aquellos que están haciendo este trabajo, Dios está con ellos. Estaré con ustedes hasta los últimos de los tiempos. Y Dios que es Dios que es el controlador de todo, estará con usted hasta el fin del mundo. Y también nos da su gracia de bendición. Y para Pedro, que confesó que Jesús es el Cristo, Dios le dijo, gracias sea a ti, Pedro, que voy a crecer en mi iglesia. Esta era la época en la cual las iglesias estaban cerrando. Dijo, voy a crecer mi iglesia. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a llevar la evangelización mundial. Dios nos ha dado esta autoridad de tener para que nadie prevalece en nosotros. Dios también nos está dando estas llaves del reino del cielo para que podamos disfrutar este reino viviendo en este mundo. Que todos ustedes tengan la gracia de estas bendiciones. Y Dios también va a traer físicamente respuestas. Si yo te digo, así, usted ve en el verso Marco 10:29 de decir, os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijo que tienen tierras con persecución. Porque algunas veces no podemos seguir después de la palabra. A veces vamos a recibir persecuciones, pero que nosotros no tengamos miedo de esas persecuciones.
como sea, Dios nos va a dar la gracia bendita de esta generación y de la luz. En el verso, más buscar primeramente el reino de Dios y la justicia, y todas las cosas se os dará añadidas, serán añadidas. Dios prometió todo. Ahora, con esta palabra, con esta gracia, tenemos que ir afuera y decirle a todas las personas. Tenemos que ir en el campo a aquellos que están viendo sufrimientos. Conclusión. Dios nos ha crecido como la torre de luz. Y que todos nosotros tengamos la concentración de las tres concentraciones, mañana, noche y día. Y esa torre de luz para poder salvar todos esos campos llenos de oscuridad. Y tenemos que restaurar el templo de luz en mí. Y que todos su economía no solamente se convierta en la economía de las finanzas, pero que sea esta economía para poder salvar la iglesia, para llevar las misiones y para salvar las generaciones futuras. Y donde usted vaya, que sea esa señal de guía de luz. Y mientras estamos teniendo este culto de división, le tengo una oración, un tópico de oración que quiero que ustedes oren. Que toda la congregación que viene en la iglesia de la unidad, que todos ellos tengan el éxito en el culto. Que toda la congregación reciba la gracia del verdadero culto. Y si realmente tiene culto en este verdadero culto, entonces esto lo hará tener éxito en todo. Es por eso que estamos haciendo los 3 días de la semana. Y es por eso que estamos teniendo este viernes el culto de la sanación, el sábado para poder crecer a los remanentes y el domingo para poder dar culto al Señor. Y yo oro gracia a todos aquellos que no están pudiendo venir a la iglesia por un tiempo largo y aquellos que están dando el culto dentro de la plataforma, que todos ustedes reciban la verdadera gracia. Le doy gracias a todos ustedes para que se conviertan en la evidencia para tener éxito en el culto. Oremos todos juntos. Dios, gracias. Que toda la congregación restaure el verdadero culto. Oro todo en el nombre de Jesucristo. Amén.